Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Lo bendigo, que la gracia de Dios lo sustente y que este programa le sea de alimento, de bendición y de visión. Le dé entendimiento para que usted mire cómo está usted delante de Dios. El tema de hoy es el propósito de la ley, que raramente se escucha hoy. El propósito de la ley que raramente se escucha hoy. Base bíblica, Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley de Dios no es predicada adecuadamente hoy en día en las iglesias. Si al caso es que le predica. Por general se da una exposición de varios versos tocante a la vida cristiana, con una invitación adjunta al final, pero como los terrores de la ley se mencionan muy poco, si es que se mencionan, el poder de la ley no llega en fuerza completa a la persona que vive en pecado, que está sentada en la iglesia y que asiste a la iglesia. Hoy en día hay muchos predicadores que dicen que no se necesita predicar la ley, que estamos bajo la gracia. Y así que no predican la ley en sus iglesias. Y de modo que no predican la ley donde más se necesita. A la gente que va a la iglesia, quienes de verdad necesitan oír los truenos, la autoridad, lo terrible que es la ley de Dios cuando habla en contra de la avaricia, el egocentrismo, el orgullo, la falta de amor y el resto de pecados que hay. El gran Lutero dice que dicha predicación la consideran necia porque nunca alarma a los pecadores tocante al hecho de que son transgresores, violadores de la ley que merecen la ira de Dios. También dice Lutero que hoy en día es fácil hallar a los que se ofenden en las iglesias por una predicación fuerte que habla sobre la ley, el pecado, la santidad, y la gente evita escuchar esta clase de predicación porque ellos creen que son buenos cristianos, ellos se sienten buenos cristianos, pero no dejan de pecar. Continúan siendo codiciosos, llenos de ira, de lujuria y deseos de estar comiendo a toda hora, buscando cosas materiales como prioridad y disfrutar de los placeres de la vida. Entonces, Lutero tiene razón. Si queremos hacer claro el Evangelio, la predicación de la ley no debería estar silenciada en las iglesias. Desafortunadamente lo está. Y el fruto de eso es que miles de cristianos, muchos cristianos van a ir al infierno creyendo en Dios. La predicación de la ley es la de reprender el pecado de aquellos que se sientan en la iglesia y se creen más santos que los demás, les guste o no, de otro modo no, la gente no va a ver la necesidad del evangelio, porque no, yo estoy bien, yo me siento bien, hoy es un evangelio de emociones, de sentimientos, y la mayoría de la predicación hoy en día le evade decirle a la gente que es pecadora. Es que cuando un predicador da el estudio bíblico a la gente perdida en la congregación, no han sido desafiados por la programación de la ley. No, ellos no se sienten desafiados, no, que están quebrantando la ley, no les interesa, les da lo mismo pecar o no. Entonces yo creo que es probablemente uno de los más graves y los más grandes errores de la predicación moderna en este siglo XXI. La gente se le dice que tiene una necesidad en su vida, no que es pecadores, ¿no? Dios puede resolver sus problemas, Dios puede quitar la carga tuya, Dios puede transformar tu vida, pero no se le hace ver la gravedad del pecado, como el pecado es quebrantamiento de los mandamientos de Dios que son santos. Entonces, con una predicación así débil, pues raramente se produce una verdadera conversión, no hay convicción de pecado hoy en día. Entonces, tenemos que decirle a la gente que todo ser humano rompe repetida y seguidamente la ley de Dios dentro de sus mentes y por fuera en sus acciones. ¿Cuántos cristianos en la iglesia son unas santas palomas, pero en la casa se transforman cuando pierden los estribos? Entonces, la gente se le debe decir que su corazón está endurecido, que no quieren cumplir la ley, que tienen un corazón no regenerado, aunque vayan a la iglesia.
Jesús dijo, oyendo no oyen y viendo no ven. ¿Por qué? Porque el corazón lo tienen endurecido. Y por eso ellos resisten a los mandamientos de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a qué, a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces la mente de la persona perdida está tan arruinada por el pecado que de verdad es enemiga de Dios aunque vaya a una iglesia. Y una persona perdida no puede ni siquiera forzarse o intentar obedecer la ley de Dios por el motivo correcto. Y aunque quisiera, no puede. No importa cuánto trate usted de ser buena persona, usted no puede escapar de la esclavitud del pecado, usted no puede escapar del odio interior que siente hacia la ley de Dios. No hay excepciones, toda la raza humana está caída, arruinada y con el destino de la perdición por causa del pecado, por quebrantar la ley. Entonces no es cosa liviana, la palabra es clara al decir que usted es enemigo de Dios, así vaya a la iglesia, porque usted continúa pecando. ¿Se acuerda que el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor? Usted sabe que la palabra santidad es total separación de lo que a Dios no le agrada. ¿Y a qué no es lo que no le agrada a Dios? El pecado. Entonces, si usted no tiene la mente de Cristo, sino la mente carnal, entonces por más de que usted deje el cigarrillo, por más que deje el alcohol, por más de que deje el chisme, por más de que deje la pornografía, si usted no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo, sigue quebrantando la ley, la ira de Dios está sobre usted. Y usted por más de que lea la Biblia y se porte bien socialmente o religiosamente, usted está perdido, porque está quebrantando la ley. Acuérdense el caso de Nicodemo. Nicodemo cumplía todo, era a los ojos de todo el mundo, era un hombrazo de Dios, pero ¿cuál era el problema de él? Quebrantaba la ley, no conocía a Cristo. Su vida cambió cuando él conoció a Cristo. Por eso la Biblia dice claramente, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces vamos a ver el primer punto. Primero, quédele claro a usted, nadie es ni será justificado por las obras de la ley. Y uno de los enigmas, misterios más extraños es que la mayoría de la gente religiosa está convencida de que el hombre de alguna manera puede hacerse aceptable ante los ojos de Dios, de un Dios santo, por medio de guardar la ley, el rito, el precepto moral, mientras que, por ejemplo, el apóstol Pablo trabajaba arduamente para refutar esa actitud, esa teoría. Y las obras de la ley se refiere a cualquier esfuerzo humano tocante a la justificación. O sea, yo soy buena persona, yo oro, yo leo la Biblia, le doy de comer al hambriento, visito a los presos, todo eso. Pero eso no lo justifica ni lo hace acepto de Dios, porque entre usted y Dios hay algo que se llama pecado. Y pecado es quebrantar la ley. Entonces, ¿qué significa la palabra justificado? Es la traducción de la palabra griega dikaiō, de Arthur W. Wayne, y dice que la justificación es la absolución legal, formal, de culpa por Dios como el juez. Mientras usted no sea absuelto por Dios como juez, usted seguirá siendo un pecador, y las iglesias están llenas de pecadores que dicen haberse arrepentido, pero andan chismeando, andan con orgullo, andan con murmuración, andan en fornicación, andan en mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene la Iglesia Católica es que enseña que la justificación llega por las propias obras del ser humano y las obras de los santos. El doctor Francis Paper señala que la mayoría de los teólogos evangélicos han adoptado el punto de vista católico, que es la doctrina de la justificación. Y ellos creen que la conversión se efectúa por la determinación propia del hombre. Eso se llama sinergismo, o sea, el hombre toma la decisión de salvarse. Entonces yo, Señor, te recibo como mi Salvador personal, escribe mi nombre en el libro de la vida, me limpio con tu sangre, ahora nací de nuevo, tengo vida eterna por la fe. Listo.
ya quedó convertido. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Recuerdo el texto clave que sacudió mi vida hace un par de años. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y escuche, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Si usted no vive ese texto al pie de la letra en la vida real, aquí mientras viva, usted no es cristiano, usted no es salvo y se está engañando y va directo a la condenación. ¿Por qué? Porque usted no ha sentido el peso, la tristeza que da el pecado. Y usted piensa que tomando la decisión de aceptar a Cristo, ya se ganó la salvación. No, no, así no. Entonces, la mayoría de los teólogos protestantes, pues, tienen el mismo punto de vista católico de la doctrina de la justificación. Y yo creo que eso no está equivocado, yo creo que está en lo correcto. Creen eso, pero no es la realidad. Al ponerlo de otro modo, podemos decir que la mayoría de protestantes, evangélicos en general, son decisionistas. Yo tomé la decisión de seguir a Cristo. Entonces, esa doctrina del decisionismo reemplazó la antigua doctrina protestante y bautista de la justificación. Usted es salvo porque es justificado. Recuerde lo que significa la palabra justificación, que es la absolución legal y formal de culpa por Dios como juez, hasta que el Señor no dictamine que usted es salvo por la fe en Cristo Jesús, usted no puede ser justificado. Lo que usted haga en el nombre de Dios y para la obra de Dios dentro y fuera de la iglesia, no lo hace a usted cristiano, no le da salvación, no le quita el pecado, no lo hace mejor ante Dios porque el pecado lo aparta de Dios y usted está bajo el aire de Dios creyendo en Dios. Así que mire bien cómo es que está usted delante de Dios. Entonces usted no se va a hacer justificar porque tomé la decisión de recibir a Cristo y entonces ya me dedico y hay gente que recibe a Cristo hasta 5, 10 y 20 veces. ¿Por qué? Porque la idea moderna cambia la salvación de la salvación por Cristo a la salvación por decisión. En lugar de estar centrada la salvación en Cristo Jesús, está centrada en donde el hombre decide si quiere ser salvo, el hombre decide si no quiere ser salvo. Por eso el Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de juicio y de qué? Y de pecado. Por eso necesita predicar de la ley para que la gente sepa lo terrible que es la ley y que cuando usted quebranta la ley, usted está siendo protagonista de que el problema más grande que usted tiene en la vida con Dios es el pecado y el pecado es el que hace que usted sea malo y que la ira de Dios esté sobre usted y que usted no puede quitarse la ira de Dios y entrar al cielo porque el Señor te recibo como mi Salvador personal, limpia mi alma, mi corazón. No, si usted no tiene convicción de pecado, olvídese. Entonces, eso podría llamarse la religión de Caín o la religión del diablo. No es lo que enseña la palabra de Dios. Ninguna decisión, se le digo otra vez, que usted tome podrá salvarlo o hacerlo acepto o mejor ante Dios. No, las palabras que usted pueda aprender no van a poder salvarlo. Ninguna oración que digas podrá salvarte. Ninguna dedicación ni cometido de señorío te podrá salvar. Ninguna creencia en aceptación del plan de salvación le va a traer salvación. Todas estas son obras de la ley y no pueden salvarte ni te salvaron ahora ni nunca. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que la palabra enseña. Punto. La segunda cosa que le quiero compartir es que el propósito de la ley es darle el conocimiento del pecado al ser humano. Vuelvo y leo Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, de los versos 9 al 19, el apóstol Pablo da una explicación detallada de la humanidad en pecado. Entonces, él concluye su argumento diciendo, la ley de Dios revela
que todos están o estamos bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Entonces el propósito de la ley de Dios no es salvarte, sino mostrarnos que somos culpables. El pecado nos hace culpables ante Dios. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si usted no ha guardado la ley de Dios, de hecho su propio corazón y su propia naturaleza se va a rebelar contra la ley de Dios. Solamente por obra del Espíritu Santo usted se puede dar cuenta de la culpa que tiene usted ante Dios. Y solamente cuando usted tiene el peso del pecado en su corazón, entonces usted empezará a interesarse en ser justificado por Cristo Jesús y usted no va a tener paz, usted no va a descansar hasta que usted se quite esa carga del pecado. No en vano Cristo dijo, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. La gente que vive en pecado no tiene paz. Así vaya a la iglesia, llevan una vida tremenda, viven aburridos, deprimidos, desanimados. Una semana quieren buscar de Dios, otra no. Una semana leen la Biblia, otra no. Una semana quieren ir a la iglesia, el resto no quieren ir. Cuando llega diciembre es una lucha por irse para el paseo, que para la fiesta, que para la novena, que para acá, que para allá, y no hayan qué hacer. ¿Por qué? Porque como no han nacido de nuevo, los deseos de la carne y el pecado los presionan. Y la gente se retira en tiempo de Navidad. Muchos supuestos cristianos se van para el mundo a echarse una carita al aire y Dios los comprende porque es que yo soy débil. No es que el pecado te controla, es que el pecado te manipula, es que el pecado te está esclavizando. Entonces miren los libros de la historia de los grandes hombres de Dios con las conversiones clásicas. Por eso usted debe leer esos libros sobre Juan Bunyan, que casi se vuelve loco cuando cayó el Espíritu Santo sobre él y le dio convicción de pecado. John Whitefield casi se mató de hambre y le regaló su dinero a los pobres porque estaba bajo convicción de pecado. Casi llegó al borde de la locura por el peso del pecado antes de ser justificado por Cristo. John Wesley también anduvo por medio mundo en una nave, en un barco, tratando de escapar de su culpa cuando estuvo en Norteamérica predicando a los indios. Y cuando fracasó, entonces él regresó a casa y atravesó medio mundo, caminó por las calles de Londres como loco y preso de la culpabilidad hasta que encontró la paz y la luz de la salvación. Lo mismo le pasó al joven Spurgeon, Carlos Hudson Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él duró despierto toda una noche y se fue a caminar por la nieve, desesperado de cómo deshacerse del peso que él sentía aquí en su corazón. ¿Por qué? Porque el pecado pesa cuando es revelado por el Espíritu Santo. El hermano Torrey también se paró en un espejo con una navaja esa de afeitar, una barbera, listo para cortarse el cuello, ya que no podía soportar el dolor de su culpa, estaba bajo convicción de pecado. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha sentido esa convicción de pecado? ¿A usted le da lo mismo pecar o no? Por ejemplo, si usted vive diciendo mentiras y a usted decir mentiras es como decir buenos días, la Biblia dice los mentirosos no entran al reino de los Dios, de Dios. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, si usted dice que es cristiano, es mentiroso al desayuno, al almuerzo, a la comida, de domingo a domingo, y va a la iglesia y toma santa cena y dice que ama a Dios y que es nueva criatura. La vergüenza que hicieron pasar al reino de Dios allá a muchos colombianos que decían que eran cristianos y alababan a Dios y todo, y entraron sin boletas, se montaron por las bardas, destruyeron todo. Entonces eso se llama hurto, eso se llama rebelión, eso es pecado. ¿Y cómo quedó el evangelio? Como un chocato viejo, y vienen a decir que son nacidos de nuevo. No, por su fruto los conoceréis. Cuando usted vive en santidad, cuando usted ha sido redarguido de justicia, de juicio y de pecado, su vida cambia y usted no tendrá paz hasta que no se arrepienta. Así que, mi amigo, le recuerdo otra vez Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ahora me dijo usted directamente,
¿Usted ha experimentado algo de eso? ¿Ha cortado la lanza de la ley de Dios tu corazón? ¿Usted siente dolor y angustia en su corazón por la vida de pecado que lleva? ¿Se ha cerrado tu boca? ¿Estás tú bajo juicio de Dios? Que usted ni siquiera se atreve a hablarle a Dios de la vergüenza que usted siente delante de Dios, que es un pecador que uno merece ir al infierno. Yo se lo digo lo más seriamente posible. Hasta que usted no vea y se sienta culpable delante de Dios, hasta que usted no vea que el pecado es odioso, aterrador, horrible, entonces hasta que usted no sienta dolor, culpabilidad, usted no va a tener esperanza de ser justificado por Cristo. Vuelvo y le leo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces le hablé de Juan Bunyan, de Whitefield, de Wesley, de Spurgeon, de Torrey, pero voy a añadir un testigo más, un testimonio más. Lutero, el hombre que Dios usó para traer la reforma a la humanidad. ¿Usted sabe algo de Lutero? ¿Sabía que Lutero se hizo monje por el miedo de la culpabilidad que sentía? ¿Sabía que él guardaba largas vigilias, oraba el rosario hora tras hora, aguantaba hambre y hasta se azotaba en unos cuartos de penitencia en los monasterios donde él vivía para deshacerse de la culpabilidad? Y entre más se azotaba, entre más ayunaba, entre más vigilaba, más se sentía pecador porque sentía los deseos de la carne que lo asaltaban. Y él lo hizo hasta que el Espíritu Santo lo redarguyó de justicia, de juicio y de pecado. Romanos 3:20, para que no se le olvide, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y este gran reformador Lutero, tocante a la conversión, explicó esto al respecto. Si has de ser convertido, abro comillas, y decía el hermano Lutero, si has de ser convertido, es necesario que estés aterrado, no del infierno, sino de tu culpa, de tu pecado delante de Dios. O sea, que tengas la conciencia alarmada, temblorosa. Entonces, después de que llegue a esa dicha condición, se ha creado la situación para que encuentres el consuelo en Cristo Jesús. Por eso él dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho afuera. ¿Cuánta gente viene a Cristo y después lo abandona? ¿Ah? ¿Cuánta gente? Entonces, ay, santo Señor, perdónenme. Bunyan, Whitefield, Wesley, Spurgeon, Torres, Lutero, tan testimonio de que la justificación por medio de Cristo Jesús nunca será de vital importancia para usted hasta que sienta usted la culpa del pecado que cada uno de ustedes tiene, que yo tengo. Y un sentido de que tú mismo no puedes hacer nada para deshacerte del pecado, nada. Solamente el sentir la culpa a la luz de la ley de Dios, usted va a llegar a ser despertado para agarrar a Cristo, quien, como dice Isaías 53, versículo 5, dice así: herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y por su llaga, o por esa llaga, fuimos nosotros que curados. Sea mi amigo. En resumidas cuentas, no hay nada, por más bueno que usted haga en el nombre de Dios, que lo haga aceptable a él. Usted puede leer 10 capítulos de la Biblia. Usted puede tomar la voluntad de dejar el cigarrillo, el trago, las mujeres, la parranda, etcétera, etcétera. Ir a la iglesia cumplidamente y todo. Pero si usted no tiene convicción de pecado y usted no siente la necesidad de arrepentirse de corazón, que el Espíritu Santo lo redarguya de justicia, de juicio y de pecado, y que usted se sienta un miserable delante de Dios, que usted entienda, Señor, yo no merezco sino tu ira, tu juicio, soy una desgracia.
Cuando usted siente eso de corazón, ahí es cuando se abre la puerta de la justificación y Cristo vendrá a su vida. ¿Ve? No porque usted diga, Señor, hoy me siento mal, te recibo como Señor y Salvador. No, es que el Espíritu Santo lo redarguye de justicia, de juicio y de pecado. ¿Sí ve la importancia de predicar sobre la ley? ¿Sí ve la importancia de predicar sobre el pecado? ¿Sí ve la importancia de que la gente entienda que está bajo la ira de Dios y que tiene el infierno a los pies? ¿Sí ve la importancia? ¿Sí ve la importancia que no es por obras, no es por religión, no es por ser buena gente, es porque usted ha tenido un verdadero arrepentimiento? Sentido dolor por su pecado, por la vida de delincuencia moral y física que vivimos delante de Dios, que Él en su misericordia nos perdona. Ya sabe cómo es bíblicamente el asunto de la ley, que raramente se predica hoy en día. Y termino con el título de la reflexión: el propósito de la ley que raramente se predica hoy. Espero que esto le sea de bendición, le ayude, y si usted ya descubrió hoy que usted realmente no es salvo sin un religioso, no descanse clamando a Dios que lo redarguya de pecado. Y cuando usted tenga esa experiencia que el Espíritu lo redarguya de pecado, usted me contará a mí cómo cambió su vida, cómo Dios tuvo misericordia de usted, como la tuvo conmigo hace muchos años. Así que Dios me lo bendiga y me lo ayude. Que este mensaje le haya sido de grata bendición y le haya abierto los ojos. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Hasta un próximo programa. Bendiciones para todos.